Bienvenidos todos y vamos al libro de Josué capítulo 2, versículos del 1 al 12. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis a Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Amén. Aún de adolescente, era una niña preciosa que había crecido prematuramente. Era la admiración de sus papás y de sus hermanos. Su esbeltez y belleza se notaba entre las demás niñas. Todo esto fue creando alrededor de ella un conflicto, porque siendo niña, ya ojos velados se posaban sobre ella. Su cultura y ambiente de la ciudad en la que vivía no era la más propicia, porque aún en los templos se practicaba el sexo como modo de adoración a los ídolos. Rahab era preciosa, pero la moralidad de la ciudad le señalaba para marcarla próximamente como una vida desdichada. Aquella niña creció y ante la posibilidad de una vida fácil fue engañada por los placeres de la carne. Rápidamente en su vida se incluyó ese momento en que a cambio de sexo podía obtener dividendos económicos. Su familia no tenía la mejor posición económica, así que fue una oportunidad aparente que luego terminó esclavizándole la vida. Rahab, la hermosa, la preciosa, la niña de papá y mamá, cayó en los brazos de hombres sin escrúpulos, de personas que a cambio de dinero la comenzaron a usar, convirtiéndola en un objeto. La prostitución, queridos amigos, es un tema posiblemente el más antiguo de los pecados, dicen algunos. No es así, pero es una práctica que vemos a diario y que con dolor percibimos cómo una persona puede cambiarse por dinero, cómo una persona se puede convertir en un objeto de placer, siendo humano, teniendo la realidad de una creación divina, teniendo una señal de un propósito santo y precioso en la vida, terminan siendo esclavas del placer, esclavas del materialismo por el que cambian su dignidad. Amigos,
Esta es la historia que aparece en este pasaje. Es la historia de una chica preciosa, según nos hablan los comentaristas, hermosa según lo que sucede en este pasaje, pero ¿saben? Hundida en la miseria de un título que se le otorgó como ramera. No solo se repite en este capítulo, sino que en diferentes libros de la Biblia aparece Rahab la ramera. Rahab la ramera. Ese apellido que se pone al lado de su nombre la marca de una manera indeleble. Hay quien dijo, no puede ser que sea ramera, con todo lo que sucedió después y siendo parte de una genealogía tan santa. No puede ser que sea ramera, tiene que ser que se tradujo mal, tiene que ser que de alguna manera se confundieron de ramera en vez de ponerle posadera o hospedadora o no. Pero yendo a los originales del hebreo y del griego, la palabra que traduce es ramera, prostituta, fornicaria. Se da lugar un pensamiento clarísimo. En el 98% de las veces que aparece, el contexto hebreo y griego es de prostituta. No hay duda. El significado de su nombre es Rahab. Encima, Ra era un dios egipcio muy conocido. Visitamos uno de sus templos hace poco para ver cómo era el tema. Y era un dios que se le adoraba con sexo. Su nombre ya le había marcado. Rahab. ¿Qué quiere decir? Ensanchada, ancha. ¿Ancha en qué? ¿Ancha en algunas partes de su cuerpo? Porque eso es lo que se percibía a simple vista. ¿Ancha en qué? Bueno, podemos decir que fue ancha en muchas de sus acciones, pero sin duda marcada por una sociedad, marcada por una cultura, marcada por unas circunstancias terribles que le cercaron y le llevaron a una vida atada, esclavizada, marginada, a una vida que se presentó como un dulce, pero terminó amargando profundamente su estómago. Mis amigos, no es diferente a lo que nosotros vivimos hoy. Dedicamos nuestra vida entera a la subsistencia. Dedicamos nuestra vida al materialismo. Tenemos que pagar la casa, tenemos que criar a nuestros hijos, tenemos que pagar el colegio, hay que comprar zapatos, hay que enviar a América a algún familiar con urgencia esa medicina. ¿Qué va a suceder con mis hijos que están pequeños? ¿Cómo puedo pagar el coche? ¿Cómo puedo permitir que pueda pasar lo peor, que me quiten el piso? ¿Cómo puedo avanzar, comprar la ropa? ¿Cómo puedo hacerlo? Si se me presentara una oportunidad, ¿qué haría? Y saben, amigos, ese es el diario vivir en el que esta civilización está llevándonos, está siempre golpeándonos, afectándonos. Hay quien por salir del paso comete una mentira, o hay quien por salir del paso cae en la fornicación, en el adulterio, en la lascivia, en la codicia, en el materialismo profundo que te ata y te esclaviza a niveles terribles en los que luego te quieres desatar y no puedes. Licor, tabaco, drogas, situaciones que en este momento y más que nunca parecen ser sociales para poder escapar y salir adelante. El trago social, la droga social, el fin de semana con los amigos, el momento de celebrar. ¿Y con qué vamos a celebrar? Porque lo que nos ofrece el mundo es eso. En esa misma situación estaba Jericó, el lugar donde vivía Rahab. Ahí se había creado su familia. El que una niña se acostara con una persona pues no tenía mayor trascendencia, era lo normal. Era lo normal. La falta de virginidad en las niñas pues era normal. No es nada diferente a nuestra generación. No es nada diferente a nuestra ciudad. Pero cuando se pierden los valores, cuando se pierde la espiritualidad, queridos amigos,
cuando se pierde el valor, caemos en el vacío terrible de la esclavitud. Y ese es el problema en el que Rahab estaba y en el que muchos de nosotros hemos caído, en la esclavitud del materialismo, que no vemos otra opción, en la esclavitud de los pecados sexuales, porque no vemos otra solución. Los quiero dejar, pero ¿y qué hago? Si es que mi marido me paga, si es que me sostiene, si es que mi novio me ayuda económicamente, ¿qué hago? Y saben, no solo esto, la verdad de Rahab no solamente es que la Biblia habla de ella como una ramera, sino que presenta la realidad de que ella tenía la casa que mantenía por sus oficios, y dentro de esa casa estaba mamá, estaba papá y estaban los hermanos y hermanas que ella tenía. Pareciera que toda la familia vivía del trabajo que Rahab hacía. Era algo consentido por la familia, porque si eso es lo que me da sustento, entonces yo me lo callo y me lo aguanto. Aunque una miembro de nuestra casa esté deshaciéndose, desgastándose, su dignidad esté flaqueando. Esa es nuestra sociedad. Una sociedad que cambia valores por materialismo. Una sociedad que cambia lo más importante de la dignidad humana por lo que sea que me permita sobrevivir. Y es allí donde muchas veces nos vendemos al mundo, nos vendemos al diablo, nos vendemos a la carne, nos vendemos a los placeres mundanales. Y es allí, hermanos, donde de alguna manera caemos en el pozo profundo y nuestro interior comienza a deteriorarse. Porque estamos hablando del valor interior que cada uno podemos tener. Recuerde que estamos hablando de sanidad interior. Y sanidad interior son heridas en el alma que hacen que un alma esté desgastada, arrancada de ella la vida, arrancada de ella el valor, arrancada de ella la dignidad, arrancada de ella la estabilidad, la fortaleza. Y saben, todo esto que estoy hablando, estas debilidades, las produce el pecado, las produce la falta de moralidad, la falta de espiritualidad. ¿Sabe por qué una persona se da al licor? ¿Sabe por qué una persona se da a las drogas? ¿Sabe por qué una persona se da a la prostitución? No solamente por falta de educación, es por falta de moralidad y de espiritualidad. Está atado, está atado. Tomó el camino del facilismo. Algunas circunstancias se presentaron y abrazó esa verdad. Y encima luego se esclavizó porque vio que la familia dependía de ella. Pero pareciera en el pasaje, hermano, que de una vez comenzamos a vislumbrar el deseo de escapar. Porque no he tenido muchas oportunidades de hablar a profundidad con alguna mujer que haya tenido experiencias en la prostitución. En algún momento, varias señoras de la iglesia me dijeron: pastor, yo he estado por años vendiendo mi cuerpo en la casa de campo. He sido prostituta por años, pero Dios me tocó. Y hace ya varias semanas estoy viniendo a la iglesia y no he vuelto allí. Bonito, ¿verdad eso? Pero quiero decirle que en aquella muchacha llamada Rahab había un deseo de cambiar. Porque llega un momento en que Dios da luz a las personas. Quiera el Espíritu Santo que esta mañana sea tu mañana. No porque estés solamente en la prostitución, sino tal vez porque hay alguna desviación moral en tu vida que te tiene atado, cualquiera que sea. Sí, hemos tenido en algún momento
testimonios de diferentes tipos y confesiones de diferentes tipos, pero hoy te quiero decir que la Biblia es explícita al querer ayudarnos presentándonos estos pasajes. Son preciosos lo que la Biblia dice. Y había un sentido de repente de luz, un momento, una luz al final del túnel en la vida de Rahab que se estaba dando a lugar. En medio de su oscuridad, en medio de su incapacidad de salir por causa de que estaba a cargo de toda la familia y sus dificultades de enfrentarse, de repente algo comenzó a brotar en el corazón de aquella muchacha. Quiso salir y dio pasos al respecto, pequeños pasos de transformación, un proceso que comenzó muy lento, pero ella tenía deseo. Y hablo de este proceso porque está básicamente reflejado allí. Viene de repente a su casa unos señores que son extranjeros, como era habitual. Unos señores vinieron a la ciudad y se quedaron en la casa de Rahab. Era la historia de siempre. No era nada anormal. No es que los espías que había enviado Josué de parte de Israel para inspeccionar a la ciudad decían aquí, somos espías. No, ellos fueron a un lugar donde habitualmente llegaban los extranjeros. Y ese lugar era la casa de Rahab, porque era la casa de una ramera. Era una posada con derecho a contratación. Así que ellos, para querer camuflarse en medio de lo habitual de aquella ciudad, llegaron a donde llegan los extranjeros. Y llegaron a donde, a la casa de Rahab. Encima estaba al entrar de la puerta, en el muro, dice la Biblia, en el muro de la ciudad. Allí vivía Rahab la ramera. Y ahí se quedaron aquella noche. Y sucedió que de alguna forma ella se dio cuenta de que estos eran hebreos, de que esta gente era del pueblo de Israel, de que estas personas estaban espiando la tierra porque el pueblo de Israel, los guerreros de Josué, estaban acampando muy cerca y ya se escuchaban las voces de lo que había sucedido. Ella estaba atenta. Una de las cosas más importantes en la vida es la información. Usted sabe que viajé una vez a Ginebra, se los conté, y subimos a la Torre de Calvino. Y allí en la Torre de Calvino, subiendo no sé cuántas escaleras altísimas, que llegamos con la lengua de corbata, hay una torre de vigía con cristales. Y se ve desde allí toda la ciudad hasta la parte del campo. Y quien nos acompañaba de guía nos dijo, aquí se arrodillaba todas las madrugadas a las 4 de la mañana para orar nuestro reformador, Juan Calvino. Así que yo aproveché para echar una foto y me arrodillé allí. Pero luego me levanté y se veía el campo y la ciudad. Y alguien me dijo, una de sus frases preferidas fue, la información es lo más valioso que un hombre puede tener. Él tenía las dos. La información espiritual y la información de lo que acontecía en la ciudad. No había WhatsApp, ni había teléfonos, ni había ni siquiera un periódico diario que podía leer acerca, pero había una torre donde él se asomaba para conocer lo que sucedía en la ciudad. Información es oro. Información es oro. Y Dios fue tratando con la vida de Rahab paso a paso. Ella fue abriendo su oído a lo que estaba sucediendo, a lo que el Dios de Israel había hecho más allá del río Jordán y más allá del Mar Rojo. Ella estaba atenta a lo que se le estaba informando. Queridos amigos, en medio de sus ataduras personales, en medio de sus conflictos morales y de su problema espiritual, estaba atenta para recibir una información, para poder encontrar una salida a su mal. Y hoy yo quiero animarte a que tu corazón pueda tener un espacio donde albergar una posibilidad de salida, y esta es en Jesucristo. Esta es en Dios. Él puede ayudarte. Llegaron los espías a la casa y estuvo compartiendo con ellos. Y de repente alguien avisó que venía el rey de Jericó a por ellos. Y rápidamente subió a los espías a la parte de arriba de su casa, al terrado, dice la Biblia, a una parte de tejado donde ella tenía almacenado
algo interesante. Algo que nos hace saber que no solamente ella se dedicaba a la prostitución, sino que había al final del túnel esa luz de las que le hablaba. Habían manojos de lino secándose. El lino es una planta que crece con tallos largos, se corta, se deja secar por una semana y media o 2 semanas, luego se deshilacha, se remoja, tiene un proceso enorme para fabricar luego prendas de lino. El lino es un vegetal con mucha resistencia. Pero esta mujer, tenía en el terrado secando ramitas de lino. Entonces era empresaria textil o era prostituta. Pues llegó un momento en que de alguna forma eran las dos cosas. Tenía ganas de salir de la prostitución. Eran tantos los manojos que los espías, dice la Biblia, que se escondieron allá arriba, entre los manojos. Así que no era una cosa de que ella tenía como para hacerse algo, sino que estaba construyendo un futuro diferente. ¿Saben, queridos amigos? Una de las cosas más bonitas de las que habla la Biblia del corazón del ser humano es cómo Dios trabaja con su querer salir, con su querer cambiar. Y tal vez usted tenga alguna atadura, alguna cadena, pero hoy te quiero animar a querer cambiar, porque en ese querer el Espíritu Santo trabaja. En ese querer el Espíritu Santo obra con poder y con fuerza. Tienes que comenzar a querer y tienes que comenzar a creer que Dios puede cambiar tu vida radicalmente. Tienes que comenzar a creer que Dios va a hacer en esta mañana algo extraordinario en tu corazón. Amén, amén, amén. Hermanos, la realidad de Rahab es que estaba queriendo. Conversando con las profesionales de la iglesia al respecto de ese querer, estuvimos hablando de por qué una mujer se convierte en prostituta. ¿Por qué? Estaba preguntando a nuestra psicóloga Claudia, estaba preguntando a nuestra educadora Gabriela, que es educadora social, y tuvimos un momento de charla y les pregunté por qué una mujer se convierte en prostituta. ¿Por qué? Entonces comenzaron a mencionar cosas de sus capacidades universitarias y me dijeron, bueno, puede que por la educación, por el ambiente social, por las circunstancias que le rodean, y uno de los detalles que me mencionó Gaby es que hay un comportamiento interesante al respecto de lo que una persona puede tener. Quiero mencionárselo rápidamente. Se llama un modelo de las etapas de cambio en la vida de una prostituta. Modelo de las etapas de cambio. ¿Por qué lo estoy mencionando? Estoy mencionando este modelo que es educativo, que es formativo, sencillamente, hermano, porque me da la impresión que Rahab estuvo en ese proceso de transformación y que puede ayudarnos a nosotros que tal vez nos podemos encontrar atados a una circunstancia complicada y que con toda seguridad, no solamente por la información o por la formación que podamos recibir esta mañana, sino por el poder del Espíritu Santo vamos a salir. James Prochaska y Carlo Di Clemente dijeron al respecto de ese proceso de cambio tan interesante. Dijeron lo siguiente: dijeron que para que una persona cambie necesita partir desde la precontemplación, que es nunca voy a cambiar. Lo he intentado, he procurado, nunca voy a cambiar. Tiene que dar un nuevo paso. Por eso les estoy animando a decir, Dios está con nosotros y nos va a ayudar.
pasar de la precontemplación a la contemplación. Algún día puedo salir. Y ahí es donde veo los manojos de lino. ¿Me está entendiendo? Allí veo los manojos de lino que tiene Rahab la ramera. De repente, de su vida de prostitución, de su vida de ramera, de repente encontramos en el tejado de su casa unos manojos de lino. Tiene una leve esperanza, tiene una oportunidad en la vida, está luchando. Y quiero, hermano, que tu lucha hoy sea abrazada por el Espíritu del Señor. Quiero que tu lucha pueda encontrar una salida. No importa la circunstancia moral por la que estás atravesando. Tal vez estamos hablando de gente atada a la pornografía. Tal vez estamos hablando de gente atada a la fornicación, al adulterio, a la moralidad, a la mentira. Yo no lo sé qué, pero Dios quiere sanarte en esta mañana. Dios quiere sanarte, hermano. Y de la precontemplación se pasa diciendo: algún día voy a cambiar. Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Y de repente Rahab pasa a otro ámbito que está aquí en este proceso, a la preparación. Pronto voy a cambiar. Yo sé que voy a salir. Pronto llegará mi día. Voy a estar libre de eso. ¿Usted lo cree, hermano? Yo quiero entender que Dios está diciéndonos en esta mañana: es posible. Hay grandes cosas para ti. Grandes cosas para ti. Hay grandes cosas para ti. Porque el diablo que por años te ha estado diciendo: no puedes, no puedes, nunca saldrás, no puedes, otra vez, no te da vergüenza, ya no siga, hombre, ya déjalo. No, de repente hoy estamos diciendo: sí puedo, Dios me va a ayudar, pronto voy a salir, no voy a continuar en esto, Dios me va a dar la victoria. Joven, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la victoria. Y de repente de aquel pronto sucede ahora. Rahab comienza a conversar con los espías. Comienza a contarles la necesidad que ella tiene de ser salva. Comienza a contarles la historia real que acabamos de narrar. Y saca a relucir su potente, hermosa teología. Mínima pero gloriosa. Mínima pero acertada. Mínima, hermano, pero tan bonita, tan espectacular. Y dice Rahab, que lo apunté aquí, hermano, porque es que es verdaderamente hermoso pensar que una mujer, desde el punto terrible, oscuro, profundo, negro, ella comienza a observar y comprende que Dios le puede ayudar y que el Dios que está hablando no es Ra, por la que ella fue marcada desde que nació. Y que el Dios de la que está hablando no es los dioses de Jericó, que eran dioses de Babilonia. Que el Dios que ella está hablando es un Dios activo. Y de repente descubre en el versículo 8, mira lo que dice: antes que ella se durmiese, subió al terrado y les dijo, dice el versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo sé que Jehová Dios, lo menciona como Jehová. Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra a vosotros. Número uno, ella sabe que Dios es un Dios proveedor, que es capaz de dar. Atención al tema, porque está combatiendo su necesidad. Está combatiendo su miseria espiritual. Está combatiendo su forma de vivir que de repente cambia. Y ella dice: yo sé que Dios os ha dado esta tierra, porque ese Dios al que servís es capaz de dar tierra, es capaz de dar posibilidades, es capaz de cambiar el futuro de las personas. Yo sé que ese Dios, mira lo que dice ahí, hermano, versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Pero dice más: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y nosotros, los moradores del país, ya han desmayado por causa de vosotros. No solamente es un Dios que da, sino que es un Dios que defiende a los suyos. Ya nadie te va a hacer daño. Alguien te violentó, alguien te golpeó, alguien te violó, alguien te compró, alguien te hizo daño. Hay un Dios en el cielo, lo dice Rahab, una persona, hermano, que estaba atada. Dice: este nuestro Dios es un Dios que nos defiende, que les está defendiendo a ustedes, que creó temor en vuestros enemigos. Aquí la gente está que se muere de miedo.
por causa de vosotros, por causa de vuestro Dios. Pero dice más, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. No es un Dios cualquiera. Este es un Dios poderoso de verdad. Es un Dios que divide los mares. Es un Dios que hace lo imposible. Es un Dios que abre el mar para que el pueblo pase en seco. Tal vez estás pensando que tu incomodidad, tu incapacidad, que tu pecado, que aún tu práctica continua de ese asunto que te ata, nunca nadie la podrá romper, nunca nadie la podrá deshacer. Pero Dios es poderoso. Dios es poderoso y Él puede, hermano. Él puede. Has estado atado por el licor, Dios puede liberarte. Has estado atado por la droga, Dios puede liberarte. Has estado atado en la prostitución, en la homosexualidad, Dios puede liberarte en el nombre de Jesús. Él es capaz para liberarte. Él es poderoso para liberarte, porque Él quiere devolverte la dignidad. Y Rahab lo está diciendo. Tiene una teología tremenda. Y dice más: y lo que habéis hecho a los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. Los reyes de los amorreos fueron destruidos por vosotros, porque Jehová Dios os lo entregó en vuestra mano. Tremendo esto, hermano. ¿Quién te está atormentando? ¿Quién ha venido contra ti? ¿Quién está luchando contra ti? ¿Quién te tiene sometido? ¿Quién te obstaculiza el avance? ¿Quién es el que se levanta para decirte, como Og y Sehón, reyes amorreos, que le dijeron a Israel: por aquí no pasan, la tierra prometida no será vuestra porque no pueden cruzar por nuestra tierra? Los amorreos, Og y Sehón, se levantaron para decir: no entras a Canaán, no entras a Canaán. Pero Rahab escuchó la historia completa, que Israel venció a Og y a Sehón, reyes amorreos. No hay ni un solo enemigo que se levante contra ti y prevalezca contra ti. Dios está contigo. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo. Dios está contigo. Quienes se levanten contra ti, contra Él pelearán. Quien se levante contra ti, contra Dios peleará, hermana. Hermana, contra Dios peleará. Y Rahab lo sabía. Pero termina diciendo Rahab, me gusta mucho la teología de Rahab, porque está diciendo que Jehová Dios es un Dios defensor. ¿Veis? Es un Dios proveedor, es un Dios todopoderoso, es un Dios que da, es un Dios que defiende. Pero por último dice algo extraordinario. Agárrese ahí, hermano, porque si usted cree esto, que esta mujer, desde su ámbito en el que estaba, desde su circunstancia real en la que estaba, se armó de este valor, se armó de esto. Estuvimos hablando el domingo pasado de resiliencia, esa capacidad de superar los traumas, esa capacidad de superar el dolor, esa capacidad de botar. ¡Pum! Te dieron contra el suelo, pero tu capacidad de resiliencia, como la pelota de goma, te espichaste casi contra el suelo, te hiciste polvo casi en el suelo, pero de repente en ti nació la capacidad de ¡boom! Porque Dios es el que hizo, dice la Biblia, y el que compuso. Así dice el salmista, hermano. Dios hizo y compuso. Y eso está pasando con algunos de nosotros, hermano. No solamente Dios nos creó, Dios quiere ahora que nos restauremos completamente, que seamos sanos. Y mira lo que termina diciendo esta mujer. Dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es Dios. Cuando dice que es Dios, está por encima de todo. Es Dios entre el mundo espiritual. Es el Dios que todo lo puede en el cielo. Es Dios que está coronado, que está enseñoreado, que está entronado en el cielo.
Es Dios que está por encima de las estrellas. Es Dios. Y cuando se habla de Dios, es creador, poderoso, sustentador, glorioso Señor. Dios arriba en el cielo, en relación a todo el mundo espiritual. Pero también dice, es Dios aquí abajo en la tierra. Por eso y con razón dice Pablo, hablando a los filipenses, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Rahab, hermano, sabía que Dios era Dios arriba y Dios abajo. Dios para ti, pero Dios también para los ángeles. Dios, hermano, qué teología. Y todo lo había recibido por la información. Cada vez que vienes a la iglesia, recibes información. Cada vez que vienes a la iglesia, la palabra de Dios entra por tu oído. La Biblia dice, atención, no te muevas. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y cada vez que oyes y oyes y oyes, tu fe crece. Tu fe crece. Y la fe, cuando crece, hermano, te proyecta a poder tener un concepto claro de lo que Dios puede hacer en tu vida. Un concepto claro de lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Saben cuál es el último paso? El último paso de ese proceso. Ahora es mi momento. Nunca más voy a volver atrás. Nunca más voy a volver atrás. Voy a salir. Y Rahab, la ramera, hermano, la prostituta, le dijo a aquellos dos espías, le dijo, por favor, yo os he defendido delante del rey. Os he escondido aquí en mi casa. Atención. Yo os he escondido aquí en mi casa. Por favor, tened misericordia de mí como yo he tenido de vosotros. Darme una señal para que cuando Israel invada Jericó, cuando los guerreros entren, mi casa esté protegida, yo pueda ser salva. Pero también mi mamá, por favor, y mi papá y mis hermanos. Yo quiero que mi familia sea salva. He luchado tanto por sus vidas. No quiero que se pierdan cuando llegue el momento. Hermanos, ¿saben que esto es escatológico? Que hay un simbolismo impresionante aquí. Que una persona puede ser capaz de generar salvación dentro de su casa. Ahí mamá, ahí papá, ahí hijo, hija, ahí hermano, tienes que agarrar la promesa, porque está ahí en ese versículo. La mujer ramera, mirar desde su condición, desde su situación, y una vez expuesto su deseo de cambio, de ser salvada, de cambiar su vida, ella está dispuesta, hermano, a que las cosas comiencen a ser diferentes. Y le dice, por favor, dame una señal. Y de repente los espías sacan un pañuelo rojo. Un pañuelo rojo. Y le dicen a Rahab, cuélgalo en la ventana de tu casa. Será la señal inequívoca de que esa es tu casa y los soldados no entrarán a tu casa. Cuando llegue el momento final de la destrucción de Jericó, verán los soldados ese pañuelo rojo y nadie entrará a tu casa. Pero eso sí, que todos estén dentro. El que esté fuera, yo no nos respondemos por él. Solo el que esté dentro. Hermano, esa misma señal estaba en la puerta de los israelitas cuando salieron de Egipto. Había sangre untada en los dinteles de las puertas. Y ya no eran un poderoso guerrero israelí. Era un poderoso ángel de la muerte que pasaba por frente de las casas. Y donde no había sangre, entraba y destruía a los primogénitos. En este tiempo, el mundo, la carne y el diablo pasan por frente de las casas. Siguen pasando por frente de las familias y de las personas. Siguen atravesando los dinteles de las puertas que no están blindados con el rojo de la sangre carmesí. Siguen visitando las vidas que no tienen sangre ni que tienen color rojo. Y no me refiero solo al color, sino al bendito sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tenido en cuenta en el corazón, en el alma del ser humano,
Para Rahab, por supuesto que era una señal importante, pero para nosotros que lo vemos desde este tiempo, que lo vemos desde un Nuevo Testamento, que lo vemos, hermano, desde el libro de los Hebreos, que dice: Rahab la ramera creyó y se le fue contado por justicia. Rahab la ramera en el Antiguo Testamento, siendo una ramera, ¿sabe qué sucedió, hermano? Sus hechos, su determinación, su deseo de cambiar, sus ganas de ser librada, su determinación de no vivir más en el pecado, de cambiar, su necesidad de salvar a su familia, le llevaron a ser una persona diferente. Y dijo: yo quiero, denme una señal. Tal vez tu alma en esta mañana, hermano, necesita una señal, necesita una transformación hoy, necesita un cambio. Ya has hecho algún esfuerzo por ser diferente y por eso estás aquí sentado hoy. Has procurado, pero todavía la cadena no se ha roto. A lo mejor ya fuiste a algún encuentro, pero todavía no estás del todo libre. Tal vez definiste: voy a ir todos los domingos, voy a venir los martes, voy a involucrarme, voy a servir, pero todavía algo sucede contigo que te puede más. Pero ¿sabes qué? Dios ha visto tu corazón y te dice: te amo y te voy a librar. Y te voy a librar porque en esta mañana el poder de la sangre de Jesús es más fuerte que tu capacidad, es más fuerte que tu deseo, es más potente que el pecado, el mundo, el diablo y la carne. Has estado atado. El Señor tiene para ti hoy libertad, porque más que un trapo rojo, hoy la sangre de Cristo es efectiva. Es efectiva la sangre de Cristo. Rahab la ramera invitó rápidamente a sus hermanos, a su madre y a su padre que se quedaran dentro de la casa. Cerró la puerta y pasó los cerrojos. Cerró aún la escotillilla esa que daba a la terraza de la parte de arriba. Y se quedó allí esperando. Escuchó un tremendo temblor y ruido que se producía. La ciudad entera se caía. Murallas de 2 metros y de 3 metros continua. Era una muralla y una contramuralla. La ciudad más cerrada y más fortalecida del Antiguo Testamento era Jericó. Ella vivía en el muro. Pero ¿saben qué? Vino un terremoto y Dios tiró las murallas de Jericó, pero no tiró el pedazo de muro donde estaba la casa de Rahab, porque dentro había una promesa. El salmista dijo: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. El trapo rojo seguía colgado, el trapo rojo seguía en la ventana. Cuando los muros se cayeron y los soldados entraron a la conquista de Jericó, a matar todo y a quemar todo, solamente tenían que guardar el oro, la plata y el hierro. Solamente tenían que amontonar aquello. Todo lo demás tenían que destruirlo absolutamente. Cuando entraron los soldados, solo había un pedazo de muro y una casa en pie, la casa de Rahab. Mis amigos, esto no es un chiste. Está aquí en el registro bíblico. Pero ¿saben qué es lo mejor? Sacaron ilesos a toda la familia. Y cuenta la historia bendita. Cuando llegamos al Evangelio según San Mateo, por favor, ya estoy terminando, pero solo escuche esto, porque es impresionante. Es impresionante. Estamos hablando de una incapaz prostituta de poder hacer las cosas bien, que de repente salió. Pero dice ahora: Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Rut, a Obed,
y Obed a Isaí. ¿Saben de qué está hablando Mateo capítulo 1 versículo 5? Está hablando de la genealogía de Jesús. Dicen los comentarios que Rahab pasó a ser parte de Israel, siendo extranjera y ramera. Había sido. Dentro de Israel no se practicaba la prostitución, pero había sido. Era tan hermosa. Dicen los comentarios, los historiadores bíblicos, era tan hermosa que se casó con Josué. Y que aún enviudando tuvo descendencia de Salmón. No que se volvió a casar, sino que fueron sus hijos, los hijos de sus hijos, Boaz, Obed, y que de ese linaje, en la línea descendente, llegó Jesús. No sé cuán atado puedas estar esta mañana. No sé cuán obstaculizado y emproblemado puedas estar esta mañana. Pero Dios tiene planes contigo que ni te imaginas. Él te ama y no te ve por lo que ha pasado en tu vida. Te ve por el mañana, lo que Él va a hacer contigo. Lo que Él va a hacer contigo. Él tiene un plan extraordinario con tu vida, con tus hijos, con tu familia. Él tiene un plan magnífico, magnífico. Hay algunos que dicen: no, qué horror, cómo Jesús va a venir de una prostituta. No, porque cambió. Si usted se pone a pensar, las mujeres del Nuevo Testamento a quien Jesús visitó, a quien les predicó, si se pone a pensar en otros personajes bíblicos y en otras mujeres, hermano, vamos a encontrar a Betsabé, la mujer de David, que aparece también en la genealogía. Su hijo nació en un problema de adulterio. Lo que quiero decirte es que no importa en lo que hayas estado, hoy Dios te ama y te cambia. Hoy te cambia en el nombre de Jesús. Y yo quiero que cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos. El Espíritu Santo está aquí. Pensar que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos ve aún en nuestra escasez y miseria, en nuestra debilidad y conflicto, que Él nos ve con deseo de ayudarnos a superar. Oh Dios, oh Dios. Ven a este lugar, Espíritu Santo, y comienza a operar ahora el milagro. El milagro de cambio y transformación. Ahora, hermano, yo quiero hacerle una invitación a usted, hermano, que está aquí, que necesita que el Señor le ayude en algún conflicto personal. Todos vamos a tener nuestros ojos cerrados, pero si usted está aquí y necesita ayuda en su conflicto personal, sea de la cosa que sea, de la rama que sea, del pecado que sea o del conflicto que sea, sea de moralidad o de economía o de lo que fuera, esta palabra es para ti. Y si tú tienes una necesidad de ser transformado, liberado, ponte en pie, solo en pie, con tus ojos cerrados, todo el mundo con los ojos cerrados. Usted concéntrese, porque seguramente hay algo en su vida que necesita cambiar. Pero en esta mañana, si usted quiere reaccionar a la palabra, póngase en pie donde esté. Donde esté, póngase en pie, porque hoy es el día de cambio. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de transformación. Hoy es el día en que juntos vamos a poner en la ventana de nuestro corazón el rojo carmesí del poder
de la sangre de Cristo. Estás sufriendo, estás pasando por un momento terrible, necesitas romper esa atadura. Es el día de ponerte en pie. No es con tus fuerzas, sino con mi espíritu, te dice el Señor. No es con tu fuerza. ¿Saben, hermano? Que Dios está aquí, está haciendo algo tan tremendo, tan tremendo, tan tremendo, tan tremendo. Porque no hay nada que a Él se le escape. Y si hoy has tenido esa determinación de querer cambiar, entonces Dios se hace presente aquí hoy. Hoy y ahora. Y ahora. 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 Ahora, Padre Celestial. Mira a tu pueblo, Señor, que te necesita. Ponga su mano derecha en el corazón. Mano derecha en el corazón. Y diga conmigo: Padre Celestial, vengo a ti desde mi necesidad para recurrir al poder de la sangre de Jesús. Hoy cuelgo en mi corazón ese paño rojo, símbolo de la sangre de Cristo, efectiva en mi vida. Hoy confieso que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. El enemigo no tendrá arte ni parte en mi corazón, porque desde este día decido amarte, Señor, y honrarte como tú mereces. Arranca de mi vida la incapacidad. Rompe en mi vida toda cadena, todo conflicto, toda necesidad. Se va ahora de mi corazón y confieso bendición y victoria. Bendición y victoria. En este día me levanto. Yo y mi casa te vamos a servir. Abrazo la promesa de que mi casa, Señor, es tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Pónganse todos de pie.